En este video vamos a hablar de los precursores y las precursoras, pioneras y más destacadas que han aportado su mayor campo a la labor social y el trabajo social. En el tejido de la sociedad hay figuras que han allanado el camino hacia un mundo más compasivo y equitativo. En este breve viaje exploraremos los precursores del trabajo social, esos visionarios que sentaron las bases para una profesión dedicada a transformar vidas y comunidades. Acompáñanos en este recorrido de un minuto o varios minuticos a través del tiempo en el que descubriremos las raíces de una de las disciplinas más nobles, el trabajo social. Bueno, hola a todos, mi nombre es Loredis Paola Hernández, aquí voy a hablar sobre el trabajo social. Como primero, aquí vemos a Octavia Hill, una activista revolucionaria reconocida internacionalmente por sus aportes. Nació en Wisbech, Reino Unido. Fue llamada Octavia porque fue la octava mujer del matrimonio de sus padres. Uno de sus aportes revolucionarios y destacados fue el sistema Hill de viviendas. Reformó las grandes casas de Londres, convirtiéndolas en pequeñas viviendas para trabajadores, es decir, una vivienda asequible. Fundó la primera cooperativa de viviendas en 1865, desarrolló la idea de la conservación del patrimonio histórico y fue una de las fundadoras de National Trust, una organización que preserva propiedades históricas y áreas naturales en el Reino Unido. Abogó por la creación de espacios verdes y parques urbanos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida en áreas urbanas. El activismo social trabajó incansablemente en la lucha contra la pobreza y la promoción de mejores condiciones de vida para las personas desfavorecidas, influyendo en políticas sociales. Tuvo gran influencia en voluntariado, inspiró a muchas personas a unirse al movimiento del voluntariado y a dedicar su tiempo y esfuerzo a ayudar a comunidades desfavorecidas. Además, contribuyó con una fundación de la profesión de trabajo social, que mejora el desarrollo de la profesión de trabajo social en Reino Unido, promoviendo la importancia de la asistencia social organizada. Por otro lado, San Vicente de Paul fue un sacerdote católico francés, conocido por su labor caritativa y humanitaria. Fundó la Congregación de la Misión, también llamada Los Vicentinos, para la formación del clero y la Compañía de las Hijas de la Caridad, que se dedicó a ayudar a los pobres y necesitados. Es venerado como santo en la Iglesia Católica y es un ejemplo de servicio a los menos afortunados. San Vicente de Paul hizo aportes en el ámbito del activismo social y caritativo. Algunos de sus principales logros y contribuciones incluyen establecer la fundación de la Congregación de la Misión. Esta comunidad de sacerdotes con el propósito de formar sacerdotes para brindar una educación religiosa y moral de calidad a las personas comunes, especialmente en áreas rurales. Creó una fundación de la Compañía de las Hijas de Caridad, lo cual se dedicaban al trabajo caritativo y asistencial en la comunidad. Brindó gran asistencia a los pobres, ya que Vicente de Paul dedicó gran parte de su vida a brindar ayuda directa a los pobres y necesitados. Estableció hospitales, refugios y otros servicios para atender a las personas en situaciones precarias. Defensor de los derechos de los pobres, porque este abogó por los derechos y la dignidad de los pobres, instando a otros a unirse en su misión de servicio a lo menos afortunado. Su influencia es duradera, ya que su trabajo caritativo y enfoque en la formación del clero y el servicio a los pobres han tenido un impacto duradero en la Iglesia Católica y en la labor social caritativa en todo el mundo. Entonces, Vicente de Paul fue un destacado activista social y caritativo que dedicó su vida a servir a los necesitados, formar a otros para hacer lo mismo y defender los derechos de los pobres. Sus contribuciones continúan inspirando el trabajo caritativo en la actualidad. Muchas gracias. Por otro lado, Jane Addams nació el 6 de septiembre de 1860. Fue una trabajadora social, feminista, activista del movimiento Settlement, socióloga, pacifista, reformadora estadounidense, administradora pública y escritora. Además de esto, Janet colaboró en la formación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Sus esfuerzos en pro del sufragio femenino se vieron recompensados cuando en 1920 se aprobó la enmienda que incluyó la Constitución americana el derecho al voto de las mujeres. Asimismo, promovió además la creación de los espacios verdes de esparcimiento a nivel local. Participó del movimiento nacional a favor del juego y propuso una legislación que asegurara el periodo de juego infantil entre sus ideales constructores de paz en 1907. Jane Addams vio la pobreza que enfrentaban muchas familias emigrantes, juró ayudarlos, que de tal manera en 1889
Janet estableció un Hull House en el barrio más pobre de Chicago, defendiendo en sí los primeros centros de servicio social en Estados Unidos, en el cual promovió la justicia social y la reforma de las condiciones de vida. Compañeros, profesora, mi nombre es Paola Andrea Alonso y hoy voy a hablarles un poco de los precursores del trabajo social. Federico Ozanam. Federico Ozanam nació el 23 de julio de 1813 en la ciudad de Milán. Sentó las bases del nuevo pensamiento social defendiendo la justicia entre las relaciones laborales y humanas. Asimismo, también condenó la esclavitud y rechazó las enormes diferencias entre los ricos y los pobres. Su obra busca sustituir la limosna por la justicia social. Años más tarde, en 1833, y con el único objetivo de evangelizar a través de una actuación personal, creó la Conferencia de la Caridad bajo la protección de la Virgen y el patronazgo de San Vicente de Paúl, naciendo así las Conferencias de San Vicente de Paúl, una institución laica al servicio de los pobres. En 1841, Federico se caracterizó por su dedicación a la llamada cuestión social, teniendo claro que debería complementarse con la caridad, algo que la justicia por sí sola no podía hacer. Ozanam muere muy joven, muere a la edad de tan solo 40 años, pero 150 años más tarde aún siguen vivos sus planteamientos sociales y su testimonio evangélico. El 22 de agosto de 1997 fue beatificado por Juan Pablo II en la Catedral de Notre Dame en París. Buen día, mi nombre es Valentina Díaz. A mí me correspondieron dos precursores, uno de ellos es Thomas Chalmers, clérigo y economista escocés que nació el 17 de marzo de 1780 y falleció el 31 de mayo de 1847. Sus aportes más significativos fue que implementó en las iglesias que él pastoreó un diseño de socorro a los pobres de forma privada y basada en la ayuda mutua. Una de sus obras más importantes fue la economía civil y cristiana de las grandes ciudades y la economía política considerada con relación al estado moral y al porvenir moral de la sociedad. Otro de estos precursores fue Juan Luis Vives. Juan Luis Vives fue un humanista, filósofo, psicólogo y pedagogo español del Reino de Valencia. Él nació el 6 de marzo de 1493 y falleció el 6 de mayo de 1540. Uno de sus aportes más importantes fue la reforma a la educación europea. También la asistencia social a las más necesitados, o sea, a las personas que lo necesitaban realmente. También la innovación en el campo de la psicología y propuso un método empírico. Sus obras más importantes fueron L'Obanit de 1524 y Introducción ad Sapiens. Y bien, ahora vamos a hablar de Mary Redmond. Ella fue una destacada figura en el campo del trabajo social, nacida el 5 de agosto del año 1861, y es una mujer que dedicó su vida a mejorar y profesionalizar el trabajo social desde sus primeros años de vida. Posteriormente se mudó a Londres en el año 1909, empezó un papel crucial en el desarrollo de servicios sociales y en la formulación del enfoque de Case Ward. Ella también abogó por la importancia de la educación y la investigación en el trabajo social. Santa Luisa de Marillac fue una religiosa francesa y cofundadora de las Hijas de la Caridad, una congregación dedicada al servicio de los pobres y los más necesitados. Ella nació el 12 de agosto de 1591 en París, en Francia. Su vida estuvo marcada por la caridad y la atención a los desfavorecidos. Ella fue canonizada como santa por la Iglesia Católica en el año 1931. Tuvo grandes aportes, grandes obras. Ella es conocida por su dedicación a servir a los pobres, a los enfermos, a los marginados. Junto también a San Vicente de Paúl, fundó las Hijas de la Caridad en el año 1633 para formalizar la labor caritativa. Su legado radica en la organización de servicios de atención a los necesitados, estableciendo reglas prácticas para las hermanas de la congregación. Y las Hijas de la Caridad se convirtieron en una de las congregaciones religiosas más influyentes
en la atención a los pobres y a los necesitados.